damos gracias al Señor por este día. Nos ha dado nuevamente vida, salud, como hermosos dones. La vida es un regalo de Dios. Amados, les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Le damos la bienvenida a todos los invitados especiales que en esta mañana nos acompañan. Deseamos que usted se sienta lo más cómodo posible y pueda incluso disfrutar de esta reunión, lo llamamos culto que rendimos al Creador del universo, como un pueblo, como una iglesia, juntos cantamos a Él, oramos a Él y también nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, venimos a ti, amado Padre Celestial. Gracias porque a través de tu Hijo Jesús podemos tener acceso a ti. Podemos tener contacto espiritual contigo, Señor. Por eso, gracias. Gracias, Padre, porque también tú hoy nos has dado salud. Nos ha dado sentidos para percibir, especialmente en estos momentos, tu palabra. Señor, te pido que actúes sobre nuestro corazón para que podamos comprender esa palabra tuya y nos diga lo que vas a decirnos a cada uno de los acá presentes y de los que también nos sintonizan a través de las redes. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Este evangelio comienza presentándonos a Jesús, pero no lo dice de una manera clara. Habla del Verbo, habla de la luz y habla de la vida. Así define a Jesús. Sabemos que habla de Él porque dice que fue hecho carne. Ese Verbo fue hecho carne. Pero dentro del discurso nos dice que vino a lo suyo y los suyos no le conocieron. Una de las grandes preguntas que la humanidad o muchas personas se ha hecho respecto a Jesús es: ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿O quién era Jesús?
Nosotros tenemos una definición de Él porque nos las entrega la revelación bíblica. Nos dice, nos define a Él, quién es Jesús. Los contemporáneos de su época, los quienes vivieron con Él en esa época, no sabían quién era. Ni los mismos discípulos. Los discípulos tuvieron muchas confusiones acerca de quién era Jesús. Lo llamaron el hijo del carpintero. Se hicieron preguntas como, ¿de dónde saca esta sabiduría? Hicieron preguntas como, ¿no están con nosotros sus hermanos y su madre? La identidad de Jesús sigue causando en muchas personas confusión. Para algunos lo siguen definiendo como un ángel, como el primero de la creación, en el sentido de que fue el primero que el Padre creó o Jehová creó. Así lo están definiendo algunas personas, como un gran maestro, como un hombre bueno, un gran filósofo, el más grande filántropo de la historia. Esta pregunta sigue siendo eco. ¿Quién es Jesús? Conocer su verdadera identidad es indispensable. Solo las Escrituras lo revelan, nos los muestran. He titulado mi tema de hoy, La auténtica identidad de Jesús es indispensable. Conocer quién realmente es Jesús es indispensable. Esto nos sugiere razones por qué es indispensable conocer la identidad verdadera de Jesús. Y lo vamos a responder a la luz del Evangelio de Mateo, capítulo 16. Yo le invito a que vaya conmigo a Mateo, capítulo 16. Y continuamos nuestro estudio bíblico que venimos realizando en el Evangelio de Mateo. Ya tenemos varios años estudiando Mateo. Le estamos estudiando, intentando estudiarlo versículo por versículo. Mateo 16, versículo 13. Este capítulo, junto con el 15 y el 14, se conoce como el ministerio de Perea o el ministerio de retiro. Al menos 4 o 5 veces Jesús se retiró de las multitudes con sus discípulos. Y aquí lo encontramos nuevamente, en una nueva ocasión, saliéndose de las multitudes y solo estando con sus discípulos y dándoles algunas instrucciones. Versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aquí encontramos varias razones
Por lo que es necesario identificar a Jesús, su verdadera identidad. La primera razón, versículo 14, 13 y 14. Jesús hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en el 15, ¿quién decís que soy yo? Es una sola pregunta, con dos versiones, pero es una pregunta. La primera razón respecto a la identidad, a verdadera identidad de Jesús, es que esa identidad requiere, exige una pregunta clave, una prueba final. Jesús realizó una prueba final con una sola pregunta a sus discípulos, con dos versiones, como ya lo mencioné. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en el versículo 15, ¿quién decís que yo soy yo? Es una pregunta que toda persona debe enfrentar. Así como los discípulos, usted también. Es una pregunta que exige una respuesta fundamental, una respuesta clave. Usted no puede escapar de esta pregunta. Usted no puede eludir esta pregunta. Usted está obligado a responder a esta pregunta. De esta pregunta, básicamente su respuesta, depende el destino eterno. ¿Eres salvo o te pierdes para siempre? Por eso es clave la identidad de Jesús. La primera versión, encontramos la primera versión, versículo 13, la parte B. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Hay algunas versiones de la Biblia que en vez de hombre usa gente. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿A qué persona se refería Jesús acá? ¿Con hombre o gente? ¿A quién se refiere él? ¿Qué opina la gente? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que Jesús le hizo. ¿Qué opina la gente? ¿Quién soy yo? ¿A qué gente se refería Jesús? Había mucha gente que le estaba rodeando. Uno de ellos eran los discípulos. Indudablemente esta pregunta no tenía que ver con los discípulos. Ustedes se acuerdan que hubo varias opiniones en lo que hemos venido estudiando, que algunos dijeron, él es Belcebú. ¿Sería que Jesús se refería a ellos con esta pregunta? No. Los enemigos de Jesús ya habían dado una opinión sobre Jesús. Y la opinión que ellos habían dado es que Jesús estaba aliado con Satanás. Y por eso había esos poderes en él. Ellos no podían negar que habían poderes sobrenaturales en Jesús. Lo que lo definían era como Belcebú. Él es Belcebú. Entonces Jesús, cuando pregunta, ¿qué opina la gente? ¿Quién soy yo? No se refiere a ellos. Se refiere a otra gente. Eran aquellos que tenían una opinión positiva de Jesús. Él en esta ocasión le dice a los discípulos, ¿qué opinan estos que tienen una opinión positiva de mí? ¿Qué opinan de mí? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Acaso Jesús no conocía la opinión de la gente? Es una pregunta a la vez confrontativa. Es una pregunta para poner a pensar a sus discípulos, para ponerlos a reflexionar. Encontramos en el versículo 15 la segunda versión de esta pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Es una pregunta directa. Es una pregunta que exige una respuesta personal y exige una confesión personal. De la respuesta
de esa pregunta depende de la eternidad suya. Es importante aprender algo de esto, hermanos. En toda evangelización, cuando usted y yo le planteemos el evangelio a alguien, es necesario confrontar al evangelizado con la identidad de Jesús. ¿Qué opina usted? ¿Quién es Jesús? Porque si usted lo invita a tener un encuentro personal, ¿con quién? Si no, él no está claro quién es Jesús. Cuando yo vivía allá aquí en Pedraza, pero en la zona de Caja de Agua, se me ocurrió una noche salir a recorrer el sector y al que conseguía por allí hablarle del evangelio. Y había un grupo de personas sentados frente de la casa de ellos y comencé a presentarles el evangelio. Y les hice una pregunta sobre Jesús. Y pensaban que Jesús no era Dios. Todo ese grupo de personas. Que era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Es importante confrontarlo con la identidad de Jesús. Porque al momento de invitarlo a tener un encuentro con Él, ¿con quién se va a encontrar? En su vida personal, para su salvación, si la opinión que tienen de Jesús es errada. Esta pregunta Jesús se lo hizo a sus propios discípulos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién soy yo? Y hoy Él sigue preguntándole a usted, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? La segunda razón de identificar de una manera clara, disculpen la redundancia, la identidad de Jesús. La segunda razón es que la identidad de Jesús exige una respuesta clave. Hay una respuesta clave. Los versículos 14 y 16. En el 14 encontramos la respuesta a la primera versión de la pregunta. Si quiere, por favor, sígame con su Biblia. Es necesario, es un estudio bíblico. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, o sea, la gente opinaba así. Otros pensaban que era Elías. Otros pensaban que Jesús era Jeremías o alguno de los profetas. El evangelio, creo que es el evangelio de Lucas, es quien dice que uno de los profetas que han resucitado no era ese cualquier profeta que ellos estaban opinando. Hay varias opiniones de la gente contemporáneos a los discípulos, lo que estaban opinando acerca de Jesús. Unos de ellos estaban pensando que era una reencarnación de Juan el Bautista. ¿Sabe ustedes, hermanos, que especialmente los fariseos había el concepto de reencarnación dentro de su teología? Y muchos, salpicados por esos conceptos, estaban pensando que Jesús era una reencarnación de Juan el Bautista. Y así lo llegó a pensar Herodes. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Por los poderes de Jesús. Los poderes que Jesús manifestaba en muchas ocasiones con la misma naturaleza, con las personas enfermas. ¿Acaso Juan el Bautista hizo milagros? Yo buscando en los evangelios no consigo ni un solo registro de los milagros de Juan el Bautista, pero probablemente lo hizo milagros, porque asociaron a Jesús a través de sus milagros con Juan el Bautista. Otros llegaron a pensar que era una reencarnación de Elías. A Elías lo consideraban el profeta supremo del Antiguo Testamento. Incluso
los judíos esperaban que Elías volviese otra vez como un precursor del Mesías. Veamos en Malaquías, está ahí mismo cerca, antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías, este profeta anunciaba a Elías como precursor del Mesías. Capítulo 4, versículo 5, dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese día de Jehová lo habían asociado los judíos con la venida del Mesías. Ese día de Jehová. Y lo habían clasificado o calificado como grande y terrible. Y en la opinión de los judíos había eso: Elías tiene que venir antes que el Mesías y sea el precursor del Mesías. Actualmente, durante una de las fiestas judías, conocida como la fiesta de la Pascua, los judíos suelen dejar una silla vacía para que allí la ocupe Elías. Como siguen esperando al Mesías, entonces suelen dejar una silla vacía para que la ocupe Elías. Otros pensaban que era alguno de los profetas que había resucitado. Lucas 9:19, refiriéndose a este mismo pasaje bíblico, menciona a profetas que han resucitado. Hay un factor común en todas estas opiniones. Los que pensaban que era Juan el Bautista, los que pensaban que era Elías, los que pensaban que era Jeremías o algún otro profeta, todos tienen un factor común. Y el factor común es que pensaban que Jesús era el precursor del Mesías, pero no el Mesías. Que después de él vendría el Mesías. Todas estas opiniones que habían en todas las gentes que seguían a Jesús pensaban de esa manera. ¿Sabe usted que durante la historia ha habido y todavía siguen existiendo buenas opiniones acerca de Jesús? Por ejemplo, Pilato tuvo una buena opinión de Jesús, a pesar de que él lo entregó a los judíos y terminaron pues devolviéndoselo a él para que lo matara. Pilato dijo lo siguiente de Jesús: ningún delito hallo en este hombre. Esa era la opinión que tenía Pilato de Jesús. Es un buen hombre, no tiene delitos. Napoleón Bonaparte dijo acerca de Jesús: conozco a los hombres y Jesús no fue un simple hombre. Diderot se refirió a Jesús como el insuperable. Strauss, el racionalista alemán, dijo: el más elevado modelo de la religión es Jesús. El ateo francés Renan dijo acerca de Jesús que es el más grande entre los hijos de los hombres. Todas estas opiniones son buenas opiniones de Jesús, pero ninguno de ellos alcanza a identificar realmente la verdadera identidad y la plena identidad de Jesús. A la segunda versión de la pregunta que Jesús en esta ocasión le hizo a los discípulos, encontramos una segunda respuesta clave. Versículo 16, regresando a Mateo 16.
versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí encontramos una respuesta clave, sumamente clave, y se convierte en una confesión. No solamente una confesión personal, sino una confesión doctrinal. Es una confesión de alguien que siguió de cerca a Jesús. Dentro de la Biblia se define confesión de una palabra griega conocida como homologeo. Homo significa igual y logeo, decir igual, tener una misma opinión. Eso es confesión. Y tiene la idea, estimados, de decir o ponerme de acuerdo con Dios en lo que Él dice. Es decir, tú dices esto y estoy de acuerdo, es verdad, eso es confesión. Tú dices que Jesús es Dios, estoy de acuerdo con eso, eso es confesión. Tú dices que soy pecador, estoy de acuerdo con eso, eso es confesión, hermanos. Y Pedro aquí hizo una confesión personal. Jesús nunca dejó opción. Él es lo que Él dijo ser o Él mintió. Pero no hay otra opción. Jesús realmente es lo que Él dijo ser, pero Él no da opción que usted diga, no, Él es un buen hombre. No. Él es lo que Él dijo ser o mintió con una de las más grandes mentiras del planeta. Pedro acertó, tú eres el Cristo. Cristo es una palabra traducida del griego que significa ungido. Pero en el hebreo es Mesías, que también significa ungido. Pedro no vaciló. Tú eres el Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él? ¿Es tu Señor? ¿Sabe ya usted que Señor es un título? Jamás se abrevia. Entonces me quedo así cuando veo las redes, hermanos que utilizan Señor Jesucristo y usan SR, punto Jesucristo. Eso jamás se hace. Se puede hacer para decir Señor José, pero para Jesucristo no. Porque Señor es un título de la deidad. Hermanos, es un título de la deidad. ¿Es Jesús tu Señor? La Biblia dice lo siguiente: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Él es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Y eso, allí la Biblia apunta a la necesidad de la confesión. Miremos qué nos dice Primera de Juan. Primera de Juan queda cerca de Apocalipsis. Hay que ir buscando hacia allá, hacia el final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Necesario confesar, y confesar es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice. Homologueo es la palabra. Regresamos a Mateo 16. Versículo 17, el Señor Jesús le da una respuesta a Pedro. Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le responde. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Tremendo. Macario es la palabra griega, que significa supremamente feliz. Supremamente feliz. Algunos dicen que 3 veces feliz. Algunos estudiosos o que comentan esta palabra, bienaventurado. Esta confesión de Pedro, Jesús le dice que es bienaventurado porque la fuente no surgió del conocimiento de Pedro. No surgió de que se le ocurrió y la pegó, sino de una revelación, la revelación divina. Versículo mismo 17, sigue diciendo, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no viene de un conocimiento humano, filosófico, porque hayas estudiado en la universidad, sino ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Interesante. Esta palabra reveló, en griego, de donde se traduce reveló, es Apocalipsis. Ahí aparece. Si pudiéramos levantar la palabra en español y ver la que está original, es Apocalipsis. Es decir, la palabra Apocalipsis significa correr las cortinas y mostrar lo que está detrás de esas cortinas. Nosotros, los humanos, tenemos 5 sentidos y esos 5 sentidos nos ponen en contacto con un mundo físico, pero no más allá. Y Apocalipsis es ir más allá de esos sentidos físicos. Correr las cortinas y mostrar algo que no puede ponerse en contacto con los 5 sentidos físicos. Y Jesús le está diciendo eso a Pedro. Lo que tú acabas de confesar no viene de tu sentido físico. Te lo mostró, te lo reveló el Padre Celestial. ¿Sabe usted que el Jesús se encuentra en todas las Escrituras? Jesucristo se encuentra en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento. En todas las Escrituras Él aparece. En el Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová. Ese que constantemente leemos como el ángel de Jehová. A Gedeón se le presentó como el admirable, que le pregunta el nombre y le dice, no te voy a dar mi nombre. Soy admirable. Y se va en una llama de fuego. Lo cierto que Pedro tiene esa extraordinaria revelación y termina diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si el Padre Celestial no revela, no desvela, no corre el velo, sin la actuación de Él, nadie, absolutamente nadie, puede conocer al Hijo, a Jesucristo. Hay una tercera razón acerca de la identidad de Jesús, de la necesidad de identificarlo tal cual es. La identidad de Jesús es fundamental
o es un fundamento, o el fundamento, mejor dicho, de la iglesia. Regresamos a Mateo 16, versículo 18. Jesús sigue conversando con Pedro y va a dar extraordinarias revelaciones. Dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, cuando escuchamos y seguimos el mensaje de Jesús en los 3 evangelios sinópticos y en el evangelio universal, que es el evangelio de Juan, siempre vamos a leer que Jesús habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante, y comienza a explicar. Constantemente va a hablar del reino de los cielos. Aquí, por primera vez, menciona la iglesia. Esa palabra iglesia la encontramos 2 veces en el evangelio de Mateo. Y la primera es aquí. Le va a hablar, va a mencionarle a Pedro y a los discípulos acerca de la iglesia. Y la identidad de Jesús es el fundamento de la iglesia, es la base de la iglesia. Sobre un ser humano natural jamás puede descansar el edificio de la iglesia. Este texto que acabo de leer es un texto de discordia apologética. Es decir, los teólogos han escrito muchísimos volúmenes de libros discutiendo esto. Unos diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia y otros diciendo que Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pero sobre esto hay demasiado debate teológico. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, en base a esto, sostiene que la iglesia se apoya en Pedro y que Pedro es el primer papa. Con el juego de palabras, Petra, Petro. Ahí hay un juego de palabras. La línea protestante, rechazamos que la iglesia se apoya en un ser humano. Por ejemplo, Pedro, la palabra Pedro se traduce de la palabra griega Petro, que significa pedazo de roca, significa peñasco, significa piedra pequeña. Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres pedazo de roca, o tú eres piedra pequeña. Pedro no se llamaba Pedro, el nombre de él era Simón. Jesús le puso un sobrenombre y el sobrenombre que le puso fue Pedro, o pedazo de roca, piedra pequeña. Pero como aquí sigue Jesús hablando y dice: y sobre esta roca, es allí donde hay la discusión teológica. Dicen que esta roca es Pedro. Las palabras griegas son distintas. Pedro es Petro, la palabra griega. Y esta roca es Petra. Y Petra significa una roca gigante. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, del resto de la Biblia, para no solamente analizar 2 palabritas. En Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor había tenido un sueño. Y Daniel, buscaron sabios y quienes interpretaran el sueño, y entre eso aparece Daniel. Y Daniel da una interpretación. Capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Se da cuenta, aparece una piedra, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Bueno, los que conocen la historia saben que hay una imagen que vio, en un sueño lo vio Nabucodonosor, y que la imagen representaba 4 imperios mundiales. Y había un último imperio que era los pies de la imagen, mezclado entre hierro y barro cocido, que algunos intérpretes dicen que se refiere a las democracias, que hay alianzas, pero no hay una gran fortaleza como los imperios romanos y aquellos otros. Bueno, dice aquí que al final de esa imagen, vuelvo al 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ya ahí, en la mentalidad de los profetas del Antiguo Testamento, estaba esa piedra. Versículo 43 del mismo texto. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. De una manera está aludiendo a esa roca. ¿Quién es esta piedra? ¿Acaso es Pedro? ¿Acaso es Jesús? Veamos qué dijo el mismo Pedro en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 4. Vamos allá, rapidito. Hechos 4. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El mismo Pedro definió a Jesús como la piedra. Y Pedro está citando una profecía que se encuentra en Salmo 118. Él citó esa profecía. Salmo 118, versículo 22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. También esto lo profetizó Isaías. Isaías 28, versículo 22. Ahora pues, no os burléis. No, ese no es. Sí, ya va. 28, Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y continúa hablando.
Pedro posteriormente escribe su primera carta y también habla de la piedra. Capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y allí continúa, usted puede leer hasta el versículo 8 y continúa explicando, pero mostrando de manera clara que la principal piedra es Jesucristo. Aquí encontramos, regresando a Mateo 16, encontramos grandes verdades acerca de la iglesia. Número 1 es que Jesús es el fundamento de ella, de la iglesia. La roca a la que se refería Jesús se refería a lo que pronunció Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra de las verdades que encontramos en Mateo 16, 18 es que la iglesia le pertenece a Jesús. Él lo llama mi iglesia. Le pertenece a Jesús. A nadie más. La iglesia de Jesús. Esto es importante tomarlo muy en cuenta para el trato que le damos a otro creyente. A veces tratamos a otro hermano en la fe de manera despreciativa. ¿Y sabe que él es de Cristo? Él le pertenece a Cristo. Él es iglesia de Cristo. El Señor lo llamó mi iglesia. ¿Recuerdan que Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, se encontró con Jesús? Y Jesús le preguntó: ¿por qué me persigues? ¿Acaso Pablo estaba persiguiendo a Jesús? Estaba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús le dijo: ¿tú persigues a la iglesia? Me persigues a mí, porque es mi iglesia. Cuidado con el trato que le demos a otro hermano. Mucho cuidado. Es iglesia de Jesús. Y Él lo llamó mi iglesia. Hay algo que me alienta de este texto, que Él dice: yo la edifico, el Señor la edifica. Nosotros los pastores tenemos muchas limitaciones. Cuando estamos visitando un hogar, no estamos visitando a 200 y tantos hogares, estamos en uno. Pero el Señor sí está en toditos los hogares. Y Él nos alienta a saber que Él dice que la edifica. Yo edificaré mi iglesia. Hay tremendas promesas aquí, maravillosas promesas acá. Él se compromete con edificar su iglesia. Y lo otro que Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesús, si usted acude a la historia de la iglesia, encontramos que ha sido duramente perseguida, mortalmente perseguida. Cualquier institución no podría sobrevivir a la gran persecución que ha sufrido la iglesia del Señor Jesucristo, pero ha sobrevivido, porque Él dijo: las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella.
Y hay otras verdades acá que no vamos a entrar en su análisis. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un profeta? ¿Un hombre? ¿Un buen hombre? ¿Un arcángel? ¿Uno que también fue creado por el Padre? Oiga lo que él dijo. Jesús dijo, él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted realmente que Él es el pan de vida? Él también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cree usted eso? ¿Que Él es la luz? ¿Él es realmente la luz? También él dijo, antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. También dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Lo cree usted? También él dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y también dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo cree?